todos. Esa palabra todos significa que todos pueden recibir la salvación. Así que yo creo que está listo y voy a poner aquí para que podamos ver y analizando la palabra de Dios, aprendiendo. Viviendo en la gracia. ¿Viviendo qué? Por gracia. Esa es la palabra. Viviendo por Gracias. Ok, dale un poquito adelante. Vamos a estudiar las 4 dimensiones o las 4 etapas de la gracia. Vamos a analizar lo que vamos a lectura bíblica de San Juan 8, del 1 al 6. Pero Jesús, dice Juan, se fue al monte de los. ¿Quién le recuerda ese monte? Donde Jesús no solamente lo, sino que Jesús dijo Mateo 24. Ahí fue que se acercó y los discípulos se acercaron de cuándo habrá o cuándo se cumplirán las señales de tu venida. Jesús fue al monte de los olivos, parece que fue en la tarde. Y pasó toda la noche en el monte de los olivos, porque dice Juan que al amanecer se presentó ¿dónde? En el templo. Dice la Señora del Señor que cuando leamos la Biblia sin especulaciones, tenemos que usar la lógica. Si Jesús bajó del monte al amanecer, fue porque pasó la noche en el monte de los olivos. Haciendo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35, que él pasaba una noche entera orando hasta que salía el sol. Y conociendo la vida de Cristo, Cristo estaba como orando. Ok, vamos bien. Se presentó de nuevo en el templo, una parte importante. ¿Eran buenos los dirigentes del templo en los tiempos de Jesús? ¿Eran buenos? No, no eran buenos. De hecho, querían matarlo. Sin embargo, Cristo nunca dejó de ir al templo. De hecho, cuando fue un iba apresado con palo, cuchillo, él dijo, pero todo el día yo iba al templo y nadie me prendió. ¿Qué nos dice un vivo ejemplo de eso? Que no importa cómo esté la iglesia, usted vea un líder o un anciano, un pastor como usted nunca debe de ir al templo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. La madre de un solo, Ana. Primera de Samuel, capítulo 1, Ana va al templo. Estaba buena la cosa en la iglesia. Donde todos los hijos de Eli estaban haciendo ¿qué? De todo. Y Ana nunca dejó de creer en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Ana iba al templo a encontrarse con Dios. No con el sacerdote, no con la constitución, se iba a encontrar con Dios. Jesús hizo lo mismo. Es lo que suena. El templo, y fue al templo, nunca debía ir al templo. Es una enseñanza que no podemos dejar de ir a la iglesia, ni que porque el anciano, porque el pastor, porque la hermana cree que la iglesia es de ella. No, por nada, porque usted tiene que encontrarse con quién, con Dios. Entonces Jesús bajó de los olivos y fue otra vez al templo. En el templo ahí, ese fue el templo que hizo Salomón, que reconstruyó Salomón y que reconstruyó Nehemías y Esdras. Es el mismo templo. El templo fue destruido en el año 70 por el general Tito. Pero el templo, aunque no tenía la gloria, era el lugar donde los judíos iban a adorar, donde iban los grandes maestros. ¿Recuerdan cuando Cristo tenía 12 años, que dice Lucas? Y fue ese mismo templo que Cristo fue. Siempre Cristo fue partidario de reunirse en la casa de Dios. Amén. A los 12 años fue al templo, a los 8 años, a 8 días de nacido, su madre lo lleva a presentarlo ¿a dónde? Al templo. Independientemente de la vida y la conducta religente de su época. Entonces, dice que toda la gente se acercó ¿a dónde?
¿A quién se acercó? A Cristo. Cuando Cristo llegó, ahí se pagaban las hojas, por eso era la envidia de los maestros. Y se acercó y él se sentó a enseñarle la misma palabra que usó en el Monte de los Olivos con los discípulos. Se sentó y los discípulos le preguntaron, y le dijo, ¿tú ves este templo tan hermoso? En el mismo templo. Y la misma escena, lo único que allí Jesús está hablando de profecía, de una profecía doble que se cumplió en el tiempo y que se va a cumplir para el tiempo del fin. Ahora Cristo no está hablando de la profecía de Mateo 24, sino que está hablando de algo y acecho. Y se acercó y se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos, a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio del grupo, dijeron a sus maestros: esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear, nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de que acusar. Recuerden que nuestro tema es viviendo por, repítalo conmigo, viviendo por Gracias. viviendo por Gracias. Aquí se encuentran dos cosas. Se encuentra la ley de Dios y se encuentra la gracia. Porque el adulterio compone uno de los mandamientos. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta la gracia. Lo primero es que esto fue un caso literal. Es decir, a la mujer la tiraron literal, real. La tiraron a los pies de Jesús. Eso es lo que dice el griego. La tiraron ahí desnuda. ¿Cómo sabemos que fue desnuda? Porque ellos la sorprendieron en el mismo acto. Es decir, ella no está diciendo que ella estaba con la persona ahí mismo, que ellos mismos la descubrieron en el mismo acto. La presenciaron cometiendo el adulterio. ¿Pueden entender? La atraparon y la llevaron. Pero algo curioso, a la mujer también le engañaron como quería que engañara a Cristo. ¿Por qué? Porque para cometer adulterio tiene que haber dos personas. Y la misma ley de Moisés decía que ambos debían de ser apedreados. ¿Y por qué no me llevaron una sola mujer? ¿Por qué no llevaron al hombre? Ya por ahí el juicio está contaminado. Porque es cierto que cometió adulterio. Pero ¿dónde está el otro culpable? No se está haciendo justo. No se está llevando el juicio como debe de ser. Bien. La tiraron a los pies de Jesús. La ley dice que Moisés le puso trampa. Había que apedrearla. Pero si Jesús decía, entre la pedra, y a estos desde el más chiquito hasta el más grande tenía los peñones para matar a la mujer. Si Jesús hubiese permitido que la mataran a pedrada, entonces la trampa era que entrar en conflicto con la ley de los romanos. Porque como el pueblo de Israel estaba bajo la jurisdicción del imperio romano, la nación judía no podía tomar la determinación de matar ningún ciudadano, sino por la orden del César. Recuerden cuando crucificaron a Cristo. ¿Quién fue que jugó a Cristo? Pilato, gobernador de qué imperio? Romano. A Cristo lo acusaron de una ley religiosa, pero para ejecutar su muerte tenía que aceptar la aprobación del imperio romano. Por eso, cuando Pilato estaba por soltar a Jesús, los dirigentes, los escribas y fariseos dicen: si tú sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. En pocas palabras, están diciendo: si tú no lo matas o no ordenas su muerte, vas a tener problemas con el emperador. Por lo tanto, si Cristo mandaba que la peleara apoyando la ley de Moisés, recibieron un problema con el imperio romano. Y Cristo nunca se buscó problemas, no porque le tenía miedo al imperio romano, porque Cristo no vino a enfrentarse con el imperio romano. Cristo vino a enfrentarse con el imperio de la muerte, con el diablo.
Por eso cuando dijeron, dale a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, Jesús nunca se metió en política, porque Cristo sabía que eso no era la solución para los problemas. Entonces, pero si decía, no, esta mujer queda libre, no estaba violando la ley de que Moisés. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Empezó a escribir en la ley. Hay muchos escritores de la época, como Josefo, que entendían que Cristo empezó a escribir los nombres de hijos en la era. El que esté libre de pecado y de la primera vida. Y hay un trasfondo ahí espiritual para nosotros. ¿Con qué fue que Cristo escribió? Con el dedo. ¿Y qué dice eso? Que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Y Lucas dice que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces Cristo estaba con su dedo, hacia ese mismo que estaban ellos tratando de llevar a la mujer por culpa de la ley. Cristo estaba escribiendo con su propio dedo. Y uno tras uno fue soltando que la piel y retirándose. ¿Qué dijo Cristo a la mujer? Vete y no peques. Sí, vete, tú quedas perdonada. Pero vete y no peques más. La ley y la gracia se encontraron. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Cuando Dios nos encuentra a nosotros perdidos totalmente y nos rescata de esa perdición, porque nosotros somos al revés con la salvación. Nosotros entendemos que debemos estar muy bien delante de Dios para Dios salvarnos. Y eso nosotros mismos lo creemos que estamos muy bien. Lo primero que hay que reconocer es que estamos mal y que necesitamos un médico. Y ese médico es Cristo Jesús. Eso es la gracia. Un poquito adelante. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban, le pregunta a Jesús, Señor, y Jesús se agachó, se subió, y dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, Jesús escribió, dijo lo que dijo, volvió y siguió escribiendo en el suelo, y abriendo se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar que Jesús solo como la mujer. Entonces Jesús le dice a ella, ¿dónde está? Lo que te trajeron aquí que te acusaban, ¿dónde están? Ya nadie te condena, gloria a Dios. Nadie, Señor Jesús dijo, tampoco yo te condeno. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ahora vete y no vuelva a que el que tenía una vida perfecta, hermano, el que dice Pedro que no pecó ni con su boca, que tenía toda la autoridad moral y espiritual, le dice a la mujer, y yo te condeno. Si en esta mañana tú has cometido un pecado, o si es un pecado que no ha sido perdonado, esa misma palabra Cristo te dice a ti esta mañana, ni yo te condeno, vete, pero no sigas pecando. Porque ese es el asunto, hermano. Cuando Dios nos perdona, mire, yo voy a decir algo. Usted puede pecar 1.000.000 de veces. Y 1.000.000 de veces Dios lo va a perdonar. Ahora, el perdón, como muchas promesas en la Biblia, tiene condiciones. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28, versículo 19? Dice, el que confesare su pecado y se aparte, si la condición es que usted tiene que confesar el pecado y apartarse del pecado. Y ahí es que está el problema, el detalle de nosotros. Confesamos mucho, pero no nos gusta apartarnos de las cosas del pecado. Porque nos encanta lo que le agrada a la carne. Y el reino de los cielos no es para el que le agrada a la carne, sino el que le agrada el espíritu. No, el que tiene, dice en Gálatas 5, de 26 en adelante,
los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Tenemos que confesar y apartarnos y con la ayuda de Él vencer cualquier tentación o pecado que tengamos en nuestra vida. Amén. Amén. Cristo te perdona y me perdona a mí, pero te dice, vete y no sigas pecando. No abuse de la gracia, porque al fin y al cabo no es Dios que queda perjudicado, somos nosotros. Porque nos acostumbramos y vamos matando tanto al pecado que llega un momento que ya no vamos a olvidar que Dios nos perdona y vamos a terminar dándolo. Pero necesitamos constantemente la gracia de Dios, pero renovada cada día. Un poquito adelante, por favor. ¿Quién es el personaje central de Juan? 8 de 1 a 11. El personaje principal es Jesús y la forma en que trató a la mujer pecadora. Así también como él nos perdona todos cuando pecamos, él es capaz de perdonar la justicia y la misericordia. Mira, nosotros somos muy duros cuando un hermano peca. Cuando un hermano peca, no lo digo, aquí nada más conozco a la hermana Martínez y al hermano aquí. No conozco el sistema de la iglesia para que no vayan a pensar que mayormente la iglesia que voy a predicar no conozco a los miembros de la iglesia. Pero por la experiencia, a veces somos muy duros con el hermano que cae en pecado. Y hacemos juicio, hacemos conclusiones. Cristo le hizo juicio a la mujer y empezó a preguntar, ¿y por qué tú pecaste? ¿Y por qué tú te alejaste de mí? ¿Y por qué tú caíste en esa trampa si tú sabías que eso es pecado? Porque, ¿tú sabes por qué? Porque la mujer ya estaba condenada. ¿Para qué recordarle su condenación? Ya su espíritu estaba agobiado, acorralado. Y eso pasa con nosotros. ¿Y por qué siendo un dirigente de la iglesia? ¿Por qué cayó? ¿Y por qué adulteró? ¿Y por qué le hizo eso a su esposa? ¿Y por qué esto? Nosotros no somos llamados a sacar conclusiones de juicio. Ok, sí, hay estamentos enormes en la iglesia. Como dice Mateo, pero hay que explicar Mateo 18. Si un hermano cae en pecado y usted no aplicó, usted como pastor o como anciano no aplica Mateo 18, aunque el hermano sea un pecador, no se está haciendo el procedimiento. Porque el mismo Cristo dice, si tu hermano peca, llama 2 o 3 testigos. Si sigue pecando, llama a los ancianos de la iglesia. Si sigue pecando, entonces tenlo como publicado. Entonces hay que borrarlo. Hay que borrarlo de la iglesia. Porque está dando una mala imagen de que de la iglesia, pero hay que hacer el procedimiento. Pero a veces nos quedamos solamente en Mateo 18. ¿Y qué dice Gálatas 6 del 1 en adelante? Léalo en su casa para que usted vea. Dice Pablo que trata al hermano que cayó en pecado como si fuese usted mismo. Porque un día fue él, el otro día puede ser yo. Porque nadie está exento de caída. Nadie. Lo que nos mantiene sin caída es quién? Cristo Jesús. Los líderes religiosos creían que habían ideado la trampa perfecta. Confrontaron a Jesús en público con un dilema de que estaba seguro que no podía escapar. Prepararon una trampa con solo 2 respuestas posibles, la cual era una derrota para él. Eso ya lo explicamos. Dale hacia adelante. Él con su propio dedo escribió la ley, donde yo decía, la máxima autoridad para interpretar. Es importante entender, hermano, que la gracia es una cosa y la ley es otra. Me explico. Si usted guarda la ley, ¿se salva? No. Y si no la guarda, ¿se salva? No se salvó. Si yo no guardo la ley, no me salvo. No. Ah, pues entonces usted no va a ver, pues usted está aconteciendo a Cristo entonces. Porque me dice la Biblia que en la cruz del Calvario al ladrón le dijo, tú estarás conmigo, y el ladrón no le dio tiempo a guardar un sábado. No guardó la ley y Cristo le aseguró, dice la palabra de Dios, le aseguró que estará salvo. En un instante no guardó la ley. De hecho, mucha gente no guardó la ley ni guardó el sábado. Y estará en el reino de los cielos. Para entender esto es lo siguiente. La ley no salva.
La ley te condena. Ahora bien, si yo guardo la ley como un medio de salvación, entonces yo me vuelvo un legalista. ¿Por qué? Y hasta un blasfemo contra Dios. Porque cuando yo, no solamente la ley, cualquier cosa que yo haga para salvarme, le estoy diciendo a Dios que el sacrificio de Cristo no vale nada y que el sacrificio de Cristo no me salva y lo que me salva es lo que yo estoy haciendo. ¿Me doy a entender? Para que me entiendan mejor. Si hubiese visto una forma como el hombre salvarse, que Cristo no tenía que morir en la cruz de Calvario, tenía que Cristo viera a morir en la cruz de Calvario por nosotros. No, le dice al Padre que guarde la ley, que guarde un régimen alimenticio para que se puedan salvar. Ahora bien, cuando yo voy a Cristo, que es mi Salvador como pecador, y me arrepiento y confieso mi pecado y me aparto, no con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios, y Cristo me salva y me perdona, eso es gracia. La gracia es que usted no tiene que dar nada para salvarse, simplemente entregar su corazón. Pero nosotros lo hemos puesto al revés, nosotros creemos que diezmo, ofrenda, venir a la iglesia nos salva, que nos salve Cristo. Y cuando yo voy a Cristo, entonces ya Cristo me salvó, entonces la vida de Cristo, y lo que se llama en la doctrina bendita, una justicia imputada. Cristo con su vida me pone a mí perfecto, porque el Padre no ve mi vida, ve la vida de Cristo en mí. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Cristo vive en mí. Ahora, cuando ya Cristo vive en mí y me posesiona, y yo es mi rey y mi señor, entonces ahora yo veo, digo, ahora yo guardo el sábado, no porque el sábado me salva, sino porque Cristo ya me salva. Ya yo doy mi diezmo y mi ofrenda para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra, porque Dios ya me salva. ¿Ves la diferencia, hermano? Cuando yo soy salvo en Cristo por su gracia, entonces yo guardo la ley no como un medio de salvación, sino porque ya yo estoy salvo en Cristo Jesús. ¿Se entendió? Eso es gracia. Dígame. Disculpe que lo interrumpa. Yo tengo guantilla y casco de motorista. Normalmente el motorista no respeta nada ni nada. Pero normalmente el que está buscando a Dios tiene que andar por la regla. Cuando yo paso el semáforo en su debido tiempo, al debido tiempo, ¿verdad? En verde, nadie me aplaude y mira qué motor, nadie dice nada. Ahora, si me lo como en rojo, me cae todo el mundo encima. Es lo mismo. Exacto. Cuando hago lo correcto, nadie dice nada. Pero si hago lo incorrecto, me cae todo el mundo encima. Sí, nosotros estamos buenos en nosotros, hermano. Donde quiera que estemos. Dale un poquito adelante. Jesús sabía todo acerca de la mujer y su acusador pero le perdonó el pecado. ¿Usted cree que Jesús sabía todo lo que le estaba pasando? ¿Como Dios o como hombre? Porque Cristo era las dos cosas. Como Dios. Pero Jesús no gozoso su puede vivir. Y entonces, pues el único que puede leer los pensamientos de Dios. Ahí es que entra el deseo de toda la gente la sirva del Señor. El Padre, cuando Jesús pasaba después de que Cristo estaba en el monte de que y amaneció con y se la sirva del Señor, que el Padre le decía todo a Jesús lo que iba a pasar en el día. Las tentaciones que le venían, los problemas, todo el Padre se lo revelaba. Y hoy lo lindo del caso, hermano, que también a nosotros Dios puede hacer eso con nosotros. Simplemente hay que tener fe y oración. Amén. Amén. Jesús no sabía, Cristo lamentó la pena legal por el adulterio. Al mismo tiempo destacó la importancia de la compasión y el perdón. ¿Cuánta compasión necesitamos nosotros con el cónyuge, con los hijos? Hermano, misericordia. Necesitamos los unos a los otros para poder alcanzar lo que Dios quiere. ¿Qué hora es? Yo creo que no me va a dar tiempo. Son las 12 ya. Se va a poner una segunda parte que vamos a hablar por el año 2026, si así la agenda lo permite, de la iglesia y la mía también. Dele 10 minutos. ¿Eh? 10 minutos. Es que es muy abarcante.
Si usted aquí por decreto, hace un decreto y decimos que un retiro hasta las 5 de la tarde. Yo sí. No, así no. Pero está bien, hermano. Yo creo que lo que hemos analizado hasta ahora está bien. Amén. Amén. Yo soy salvo por gracia. Y a veces nos cuesta creer eso. Nuestro egoísmo nos cuesta. Mire, si la hermana Martínez me invita hoy a almorzar a su casa y hace un almuerzo espléndido, ok, voy a comer para su casa. No es el caso, tengo otro compromiso cuando salga de aquí. Entonces, mi hermana hace ese almuerzo tan rico, pero en mi mente queda pendiente. Pero la hermana Martínez lo hizo de una forma gratis, por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero yo entiendo que yo le tengo una deuda a la hermana Martínez y yo quiero invitarla a comer un personal o hacerle un regalo. Eso pasa mucho. Nosotros no asimilamos lo que dice Pablo, que la salvación no cuesta nada. Es gratis. Claro, costó la muerte del Hijo de Dios. Pero Dios te la puso ahí. Dice Pablo a Timoteo, que echa de la mano de la vida eterna. Que no nos perdamos, hermano. No importa lo lejos que tú hayas ido. Se acerca como se ha acercado la gente en el templo a Cristo Jesús. Dios te va a perdonar de todos tus pecados. No importa el pecado más grande que tú hayas cometido. A este instante, Dios te dice que si tú le pides perdón, tú confiesas y te apartas de él, es como que nunca hubiese pecado. Y nosotros no olvidamos, dice Isaías, que Dios entierra los pecados lo más profundo y no se acuerda más de Dios. Nosotros sí nos recordamos del pecado que cometió un hermano hasta 20 años. Una vez, recuerdo una junta de nombramiento, que eligieron un hermano para anciano, lo propusieron, no lo eligieron, hicieron una propuesta y saca una hermana. Pero el hermano cometió un adulterio. Y yo le pregunté, ¿y cuándo fue eso? Eso es reciente, se informó a la iglesia. No, eso fue hace 10 años. Pero hermano, si un hermano cometió un pecado y usted lo supo, y usted no lo informó como Mateo 18, el dirigente de la iglesia, y eso pasó, ese así callado porque usted no vio el paso que tenía que dar. Lo primero es acercarse a ese hermano, a esa hermana, y hablarle con amor, como dice Gálatas 6, tengamos compasión los unos a los otros, hermanos, porque todos somos pecadores, todos necesitamos la gracia divina. Amén. Amén. ¿Cuándo se comprometen en esta mañana? Vivir por la gracia de Dios. Recuerden que un día se va a cerrar la puerta de la gracia. Hay que aprovechar este momento de gracia y acercarnos más a Dios. ¿Cuándo se comprometen a vivir cada día por la gracia divina? Amén. Que nuestra vida sea el resultado de esa comunión íntima con Cristo. Sigamos por eso sobre nuestros pies. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos has dado tu palabra. Gracias. Tú nos has dado tu bendición y tu dirección. Ayúdanos a vivir por la gracia. Este mensaje de San Juan 8 deja bien en claro que se encontró la ley y la gracia. Y como dice Pablo, que la ley lo que hace es que nos condena y nos lleva al ayo. Tu misericordia y tu gracia nos lleva al trono de la gracia. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono de la gracia que nos bendice y nos llena con tu presencia. Si hemos cometido algún grave pecado, Señor, perdona. Límpianos y ayúdanos a apartarnos. No podemos con nuestra fuerza, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendice esta iglesia. Bendice al pastor junto con su dirigente. Que esta iglesia sea de crecimiento. Que este sector sepa que aquí hay un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.